Entonces vamos a conversar ahora con la representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, con Vanessa Minaya. Vanessa, ¿qué hacemos con estos vecinos que hemos crecido con ellos, pero que siguen y siguen ahí causando problemas? ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. A ver, justo estaba escuchando el programa antes de ingresar. Es algo que hoy en día lo tenemos muy frecuente, ¿no? Siempre tenemos a este tipo de personas, sea que vivamos en departamentos, como mencionaban hace un momento, o sea que vivamos digamos, en un barrio, ¿no? Pero yo creo que primero es pues tratar, ¿no?, de conservar como que la calma, ¿no?, para no reaccionar de manera impulsiva ante ciertos chismes que se produzcan referente a uno, referente a la familia de repente, o a las personas con las que vivimos, ¿no? Lo otro pues es tomarlo no de manera personal, es decir, cuando las personas usualmente utilizan, crean, ¿no?, o tergiversan la información, dicen chismes, pues no lo hacen, en la mayoría de veces, no lo hacen con el afán de hacerte daño a ti porque no les caes, porque se envidia, etcétera, que es lo que más bien solemos pensar. Pero en realidad, en el fondo es porque este tipo de personas, pues, el tipo de personalidad o las características de personalidad es parte de ellos, ¿no? Esta característica de no afrontar, de no enfrentar sus propios conflictos, sus propias dificultades y problemas, y por eso es tratando de evitar su situación real, su realidad, tratan de inmiscuirse, ¿no?, en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, tomar desde ese punto de vista que no es algo personal necesariamente contra uno, sino que es un tema o es un conflicto interno de esa persona, ¿no? Pero qué pasa, Vanessa, con estas personas que ya, de acuerdo, a veces, digamos, se comportan o tienen impulsos de acuerdo a la situación que están viviendo, luego se arrepienten, se disculpan, pero ¿qué pasa con ese tipo de personas que ya acostumbran a hablar mal de otra, o de repente espiar o crear conflictos? Ya estamos hablando de un tema de salud mental, estamos hablando de una personalidad que debe recibir ayudas especialistas. ¿De qué estamos hablando en ese aspecto? Ok, a ver, primero acá evidenciamos que podría haber un indicador o algunos indicadores de cierta inestabilidad emocional en este tipo de personas, ¿no?, con estas características de personalidad, ya que si es en demasía esto, ¿no?, y no hay ningún tipo de arrepentimiento, no hay ningún tipo de remordimiento, ¿no?, ni un mea culpa, digamos, por la acción realizada, pues sí, necesariamente estamos hablando ya de cierta, como dije, inestabilidad emocional, ¿no?, o una cierta personalidad de tipo conflictiva, ¿no?, que definitivamente pues tendría que tratarse, ¿no?, con cierta orientación, ¿no? No necesariamente quizás un proceso terapéutico propiamente dicho, no necesariamente tiene que ser o es un trastorno de personalidad, Mm. no en todos los casos al menos, pero sí en algunos, pero sí es necesario llevar un tipo de orientación y de consejería psicológica, ¿no?, para poder enrumbar toda esa energía y tiempo que requiere todos estos chismes, digamos, ¿no?, para que el tiempo que está empleando en ello, pues lo, lo emplee en algo más productivo para la misma persona. Ahora, Vanessa, para los que reciben los chismes o para los que, digamos, son las víctimas de estas boquitas que están de aquí para allá comentando cosas que no necesariamente son reales, o que en todo caso son reales, pero no tendrían por qué estar entre los vecinos, ¿qué nos toca? Ser correa ancha, digamos, apretarnos bien los pantalones y aguantar nomás y pasar de frente en todos los vecinos que hablan quizás mal de uno, o cómo poder afrontarlo, porque tú decías no tener el carácter suficiente para no generar problemas, pero es bueno acercarnos y tocarle a la puerta. Vecina, disculpe, usted por si acaso está contando que yo ayer lavé mi ropa y que no le gustó la ropa interior que colgué. Esa es Cari Saldaña, eso lo hace ella, yo lo sé. A ver, primero que la idea no es soportar o aguantar, ¿no? Porque obviamente pues uno tiene que aprender a poner límites, ¿no? Porque no se trata de, digamos, de dejarnos pisotear, por así decirlo, por otras personas, sino pues la primera opción es, como dije, no tomarlo personal, luego de esto no vamos por pasos, ¿no? Y luego de esto pues hacer caso omiso de ello. Sin embargo, si esto sigue, ¿no?, sigue demasiado y de alguna forma te está perjudicando, ¿no?, emocionalmente, socialmente, etcétera, entonces sí poner límites en el sentido de acercarse a la persona de manera privada, no delante de todos, ¿no?, acercarse a la persona y ser bastante directo, ¿no?, pero asertivo también en la forma como te diriges a este tipo de personas que ya de por sí tú ya sabes, ¿no?, que es bastante conflictiva.
Entonces sí decirle, pues, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes, lo que no te parece, ¿no? De una manera, como dije, alturada y asertiva, porque tampoco trata de ir a la casa de la persona y enfrentarla o confrontarla, porque la persona definitivamente nos va a atacar, si vamos de esta manera, ¿no? Ahora, el detalle es que, ¿qué hacemos si no logramos, ¿no? Decimos esto asertivamente, alturadamente, y qué hacemos si sigue la persona. Entonces, de alguna forma, pues, tomar cierta distancia física con esta persona, ya que hay cosas que dependen de uno, ¿no? Sin embargo, hay cosas que ya no dependen de nosotros al 100%. Entonces ya depende de las otras personas y de qué tanto los demás, ¿no? Vecinos, digamos, en este caso, los demás vecinos puedan creerlo, ¿no? A este tipo de personas conflictivas. Usualmente las personas se suelen dar cuenta que ese vecino o vecina es el, digamos, el chismoso del barrio o de los departamentos, y suelen restarle importancia, ¿no? Pero sí están en esa comidilla, ¿no? De estar escuchando, porque también tienen estas características parecidas, ¿no? Y esto es, digamos, una característica o personalidad que debería ser, oye, estoy haciendo mal y debo cambiar, porque hay algunas personas que son así toda su vida y no se dan cuenta nunca porque de repente no hay un vecino que le pueda hacer el pare o pueda conversar con él o para decirle simplemente que esto, ¿sabes qué? Me incomoda lo que estás haciendo y viven toda su vida con esa personalidad. Digamos que esto es algo que debería ser tratado o tendría alguna solución frente a estas personas que viven hablando de otras. Claro, como decía hace un momento, pues lo mejor sería que alguien, ¿no? O las personas que son de alguna forma, entre comillas, la víctima, ¿no? Ellas pues se acerquen y le pongan estos límites para que así de alguna forma también la persona pueda abrir los ojos o darse cuenta. ¿Qué sucede cuando esto no sucede? Cuando la persona nunca recibe estos límites, nunca le dicen nada, ¿no? Entonces sí, necesariamente pues este tipo de característica va a ir creciendo, se va a ir reforzando porque no va a encontrar una consecuencia negativa, no va a encontrar un límite de los otros, ¿no? Entonces, por ende, Claro. es muy difícil que se dé cuenta por sí mismo. Y sí es necesario tratarlo, ¿no? Es necesario orientarlo. Dime. Ahora, hay el otro lado de la situación, porque claro, la mayoría de cosas, digamos, los vecinos no tendrían por qué inmiscuirse en nuestra vida privada, deberían, digamos, tratar de mejorar la suya, etcétera, y no estar comentando o, digamos, fastidiando la privacidad de otras personas. Sin embargo, hay momentos en los que sí los vecinos pueden ser de gran ayuda y que tienen que incluso en algún momento vulnerar, entre comillas, la privacidad. Por ejemplo, cuando se registra un caso de agresión, tú sabes, escuchas, eres consciente de que a tu vecina, a tu vecino o al pequeño de la casa lo están maltratando, lo están violentando psicológica, físicamente, uno debe sí o sí meterse, pero digamos directo con la autoridad, denunciar. ¿Cómo nos recomendarías, digamos, a los vecinos que somos testigos de ello, actuar para evitar una desgracia? A ver, hay que hacer una ligera diferencia. Una cosa, el chisme es una información, una, digamos, pequeña información donde yo tergiverso la realidad, donde yo le aumento, le doy un poco de mi cosecha, como suele decirse, y empiezo pues a repartirlo por todos los vecinos, por todos los que viven ahí. O sea, eso es un chisme. Ahora, el caso que me planteas ahora, ¿no? En el hecho de que existe algún tipo de violencia, ¿no? Y obviamente si yo como vecino me doy cuenta que está existiendo ese tipo de violencia, eso pasa de ser un chisme, eso es parte de la responsabilidad social que tenemos como seres humanos, como personas, como vecinos, ¿no? Qué importante Entonces, que lo digas. claro, es que hay una gran diferencia entre ambos, ¿no? Acá rompo la privacidad. Sí, si es que rompo la privacidad, me refiero para poder hacer esta denuncia, básicamente la estoy rompiendo porque en realidad los gritos, los golpes, ¿no? Que se dan en este tipo de hogares, pues ya de por sí, a ver, ¿cómo le explico? Lo que sucede en las cuatro paredes es tu privacidad, ok, está bien, Ajá. pero si tus gritos, tus golpes están disminuyendo a la otra persona, están lastimando a la otra persona, tú mismo con ese tipo de prácticas, con ese tipo de actividades, estás rompiendo el derecho a tener que respetar las cuatro paredes, ¿no? Tu privacidad. O sea, tú con esas acciones rompes esta privacidad y la conviertes en algo público.
Qué bueno. así suceda dentro de tu casa. Qué importante Entonces, esa aclaración, Vanessa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordemos que en ella es especialista también del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, Vanessa Minaya, que nos ha abierto este panorama y nos ha detallado cuál es la diferencia de poder ser chismoso, poder meterte en la vida personal de otras personas, pero sí ayudar cuando realmente se necesita. ¿Tenemos ya la llamada, Álvaro?